Descubrí que mi papá realmente es mi tío, y mamá tuvo una aventura con su hermano, mi verdadero papá. Todos ocultaron la fea verdad de mí durante 16 años, así que los corté para siempre. Oye, estoy en mi teléfono ahora mismo, así que por favor intenta ignorar cualquier error tipográfico. He estado viviendo con mi madre, 42F, y mi supuesto padre, 39M, durante los últimos 16 años de mi vida, pero recientemente descubrí que todo había sido una mentira, que mis padres habían estado encubriendo durante años. Toda mi vida, nunca he tenido fotos de mi familia o fotos de mi infancia como otros niños. Todas mis fotos existentes son las que fueron tomadas después de los 5 o 6 años. Me dijeron que perdimos esos álbumes de mi infancia en un incendio en la casa, lo cual no recuerdo porque sucedió cuando era muy pequeña. Por supuesto, todo es una gran mentira, y ahora lo sé. Descubrí esto en mi visita a la casa de mi tío, el hermano menor de mi mamá, la semana pasada. A mis padres no les gustaba mi tío, 33M, por alguna razón y solían prohibirme encontrarme con él a menos que estuvieran conmigo. Pero mi tío es realmente genial, y recientemente compró el último libro de una serie que disfruto leyendo, así que fui a su casa la semana pasada sin decirle nada a mis padres. Mi tío y yo siempre hemos sido cercanos en comparación con mis padres, que siempre han estado un poco emocionalmente distantes de mí. No podía entender por qué antes porque parecían estar cerca de mi hermana. No pensé mucho en eso porque no era como si no se preocuparan por mí o no me mostraran afecto, simplemente mimaban más a mi hermana. Mi hermana Riley tiene solo 2 años menos que yo, así que antes, solía parecer injusto, pero luego me acostumbré. Amo a Riley, así que tampoco pensé que necesitaba hablar al respecto, siempre y cuando todas nuestras necesidades fueran cumplidas. Mi tío aceptó mantener mi visita en secreto porque sabía cuánto me gusta leer. Mientras revisaba su extensa biblioteca, encontré lo que era inequívocamente un álbum de fotos en el estante inferior, y era muy obvio que había tratado de ocultarlo detrás de otro libro. Lo agarré y empecé a hojear las páginas mientras él me hacía limonada, así que no estaba allí para detenerme. Y eventualmente, llegué a un montón de fotos que parecían haber sido tomadas en la boda de mi mamá. Pude reconocer a mi madre porque no había cambiado mucho, pero no pude reconocer al novio en absoluto. Fue una locura para mí en ese momento porque sabía con certeza que estas eran las fotos de la boda de mi madre, ya que podía identificar a mucha gente de su familia, pero el novio, que se suponía que se parecía a mi papá, no se parecía en nada a él. Cuando mi tío regresó a la habitación, su rostro cayó cuando me vio sosteniendo el álbum e intentó distraerme hablando sobre el nuevo libro, pero esa estrategia no iba a funcionar ahora que tenía algo mucho más interesante de qué hablar. Lo confronté y exigí una explicación sobre por qué tenía un álbum de fotos que contenía tantas fotos de mi infancia y pasado, incluso la boda de mi mamá. Me dijeron toda mi vida que no teníamos ninguna foto del pasado, así que esto parecía sospechoso en sí mismo. Y luego, añadir la diferencia distintiva en apariencia entre el novio junto a mi mamá y mi papá. Después de mucha presión y discusión, finalmente mi tío me dijo la verdad. Me advirtió que este no era su lugar para compartir, pero ahora que era mayor, incluso él sentía que merecía saberlo. Estaba intrigada y no sabía qué esperar, pero lo que sea que fuera, no esperaba esto. Así que solo he conocido la familia de mi mamá pero nunca la de mi papá porque según mi madre, mi papá quedó huérfano a una edad temprana. Los parientes que conocía no habían expresado ningún interés en adoptarlo o ayudarlo, así que ya no estaba en contacto con ellos. Acepté eso como la verdad, pero después de mi conversación con mi tío, aprendí que mis abuelos paternos todavía estaban muy vivos, y que toda la historia era algo que mis padres habían inventado para evitar que descubriera su fea verdad. Aparentemente, mi papá no es realmente mi papá, técnicamente es mi tío porque mi verdadero papá era en realidad su hermano. Nunca conocí a mi papá biológico porque para cuando mi mamá tuvo la aventura y el divorcio se finalizó, mi papá ya había sido diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora, y el tribunal por lo tanto falló a favor de mi madre, y ella obtuvo la custodia completa de mí. La familia de mi papá no estaba dispuesta a cuidarme, y mi padre no podría hacerlo, por más que quisiera, ya que la custodia compartida estaba fuera de discusión. Él tenía derechos de visita, pero mi madre no le permitía verme muy a menudo, y para cuando tenía 5 o tal vez 6 años, él ya había fallecido. Tengo algunos recuerdos vagos de él, pero nunca realmente lo procesé o lo reconocí como mi padre porque nadie me lo dijo. La única figura paterna que conocí fue mi supuesto padre, que en realidad es mi tío.
Mi madre se casó con mi papá hace unos 20 años después de salir durante la secundaria y la universidad. Como habían estado juntos durante tanto tiempo, era obvio que eventualmente se casarían y comenzarían una familia. Pero aparentemente, mi madre no estaba lista para eso y resistió la idea durante años. No era mi papá quien la presionaba, sino su familia. Él le pedía que hiciera oídos sordos a eso, pero ella se preocupaba demasiado, y finalmente, no pudo soportar su indiferencia más, lo que llevó a muchas peleas entre ellos. Mi mamá dijo que fue a ver a su hermano para que le ayudara a resolver las cosas entre ellos, pero terminó dependiendo de él para más que solo apoyo emocional. 4 años después de su matrimonio, mi madre comenzó una aventura con su cuñado, y estaba a punto de confesarle a mi papá. Pero luego se dio cuenta de que estaba embarazada, y dentro de unos meses, mi papá fue diagnosticado. Finalmente le dijo la verdad después de mi nacimiento, y luego él solicitó el divorcio y la custodia compartida pero falló. Intentó varias veces después, pero su apelación fue rechazada debido a su enfermedad, y así nunca tuve la oportunidad de pasar tiempo con él, y él nunca llegó a ser un verdadero padre para mí. Apenas lo recuerdo, si soy honesta. Sin embargo, definitivamente era su hija. Eso había sido comprobado por una prueba de ADN, lo que probablemente explica por qué mis padres nunca se sintieron muy emocionalmente conectados conmigo porque solo les recordaba a mi papá, a quien engañaron y traicionaron. Luego nació Riley 2 años después, y para cuando cumplí 6, mi papá biológico había desaparecido para siempre. Así que esa es mi maravillosa familia para ti. Fueron a extremos insanos para encubrir la verdad y asegurarse de que nunca descubriera lo que habían hecho en el pasado. Pero ahora que lo sabía, no podía simplemente mirarlos de la misma manera nunca más. Todo el respeto que tenía por ellos simplemente había desaparecido, junto con todo el amor. Siempre habían mantenido su distancia emocionalmente conmigo, y pensé que era porque adoraban más a Riley ya que era más joven. Pero no, tenía menos que ver con ella y todo que ver conmigo y mi herencia. Después de que mi tío terminó de contarme la verdad, me derrumbé en lágrimas porque sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. No estoy bromeando, literalmente sentí como si la peor cosa que pudiera imaginar hubiera aparecido de repente. Siempre había buscado excusas para la falta de conexión emocional de mis padres conmigo y me había negado a considerar cualquier pensamiento de que me quisieran menos. Pero resulta que todo era verdad, y la única oportunidad que tuve de tener un verdadero papá había desaparecido desde hacía mucho tiempo. Era terrible, pero no había nada que pudiera hacer para cambiar la verdad. Así que decidí que iba a mudarme de la casa de mis padres y quedarme con mi tío por un tiempo. No podía simplemente mirar a mis padres de la misma manera nunca más, y no creo que ellos mismos me hubieran contado la verdad. Fue pura suerte que lo descubriera, y ahora desearía no haberlo descubierto en absoluto, realmente. Tomé mi decisión en cuanto escuché la historia completa de mi tío y le pedí que me trajera mi ropa y otras pertenencias de casa porque en ese momento simplemente no podía soportar ver a mis padres. Él estuvo de acuerdo, y no tuve que regresar, pero mis padres me llamaron tan pronto como se enteraron de lo que estaba planeando hacer. Me dijeron que no podía vivir con mi tío porque a pesar de todo, todavía son mis padres y todavía me aman. Así que en lugar de armar un alboroto por algo que sucedió hace años y años, debería intentar comportarme como un adulto al respecto y ser más considerada con sus sentimientos. No podía creer que me estuvieran diciendo que fuera considerada cuando ellos fueron los que me habían estado mintiendo toda la vida. Podría haber perdonado la mentira si hubieran hecho todo lo posible como padres, pero ni siquiera hicieron eso y siempre me hicieron sentir inadecuada, como si nunca fuera a ser suficiente sin importar lo que hiciera. Así que les grité por teléfono y les dije que eran mentirosos y padres terribles, y no quería verlos. Luego colgué y esperé a que mi tío regresara a casa mientras sollozaba mis sentimientos. Mi tío regresó alrededor de 1 hora después luciendo culpable por todo. Me pidió disculpas tan pronto como regresó a casa con mi ropa, computadora portátil y otras pertenencias que le dije que eran necesarias. Estamos en medio de nuestras vacaciones de invierno en este momento, así que no necesito mis cosas de la escuela por un tiempo, y las que son absolutamente necesarias ya están en mi casillero. Mi tío dijo que lo sentía por haberme contado todo tan repentinamente sin prepararme para nada de eso, especialmente cuando ni siquiera era su lugar decir nada, y estaba claro que mis padres lo habían atacado por decirme la verdad. Dijo que podía vivir con él por un tiempo y pensar en lo que quería hacer a continuación, pero pude sentir que, hasta que decidas regresar con tus padres, estaba implícito. No le dije nada en ese momento,
pero estoy segura de que no estará demasiado emocionado de compartir su casa y mantener a una adolescente de 16 años hasta que vaya a la universidad. No me gusta la idea de vivir con él hasta la universidad porque es muy obvio que realmente no quiere que esté allí permanentemente. Solo está haciendo esto por mí por amabilidad temporal. Él me quiere, y yo también quiero a mi tío, pero esta situación no es ideal para ninguno de nosotros. Hay mucho que pensar sobre el futuro que no tuve en cuenta cuando tomé mi decisión. Por otro lado, tampoco quiero volver con mis padres. No es que no hayan estado intentando remediar la situación, pero puedo decir que sus intentos son realmente poco entusiastas, y es principalmente por un sentido de obligación y deber moral, no porque realmente me extrañen y me quieran de vuelta. Todos sus mensajes de texto y llamadas son solo sobre cómo es impráctico que me haya ido en lugar de comportarme como una adulta y enfrentar la situación para poder lidiar con ella. Por otro lado, tampoco quiero volver con mis padres. No es que no hayan estado intentando remediar la situación, pero puedo decir que sus intentos son realmente poco entusiastas, y es principalmente por un sentido de obligación y deber moral, no porque realmente me extrañen y quieran que regrese. Todos sus mensajes de texto y llamadas son solo sobre lo impráctico que es para mí huir en lugar de comportarme como una adulta y enfrentar la situación para poder lidiar con ella. Siguen encontrando razones prácticas por las que no puedo seguir viviendo con mi tío, como si no estuviera al tanto de esas razones. Ni una sola vez han dicho que me extrañan o que realmente quieren que regrese y que me aman. Siguen diciendo que necesito ser un poco más adulta al respecto, pero hola, no soy una adulta en absoluto. Entonces, ¿cómo se supone que debo actuar como una adulta al respecto? Ni siquiera tiene sentido. Y honestamente, cuanto más llaman, menos inclinada me siento a regresar con ellos. En su última llamada, dijeron que debería volver porque refleja mal en la familia si una chica adolescente elige vivir con su tío en lugar de con sus padres y solo lo hace sonar desagradable y pervertido. No sé qué hacer en este punto, y siento que podría estar reaccionando de más aquí, pero de nuevo, no lo sé. Estoy enojada por negarme a regresar con mis padres una vez que supe que mi papá no es realmente mi papá biológico, y técnicamente es mi tío. Porque mamá engañó. Actualización 1, han pasado un par de días desde que publiqué aquí, y ayer, frustrada, le dije a mi tío que intentara ponerme en contacto con un abogado para poder al menos tratar de entender este lío en el que estoy. No creo que él esperara eso y pareció bastante sorprendido cuando lo mencioné. Ya no pude contenerlo más y terminé llorando mientras le decía lo perdida que me sentía. Ni siquiera pretendía llorar, pero simplemente no pude contener las lágrimas, y seguían saliendo mientras las secaba y trataba de explicar cómo me sentía. Habían pasado casi 10 días desde que me mudé con él, pero a pesar de tenerlo a él cerca y también tener la atención constante de mis padres, que siempre había querido, nunca me había sentido más sola en toda mi vida. Ayer, simplemente fue demasiado para soportar y me derrumbé frente a él. Afortunadamente, mi tío fue mucho más comprensivo que mis padres, y me abrazó y me consoló mientras lloraba. Y después de un rato, él también estaba llorando. Me dijo que había hecho todo lo posible para no contarme este desagradable secreto, pero simplemente ya no podía seguir adelante. Y cuando mis padres se enteraron, fueron viciosos y lo atacaron en todos los niveles posibles. Mi madre especialmente fue la peor y lo llamó un pervertido raro que quería acaparar mi atención. Creo que eso es lo más cruel que he escuchado porque hasta ahora, nadie en esta familia ha tratado de ayudarme en absoluto, y menos mis padres. Así que para que digan algo tan asqueroso me mostró qué tipo de personas eran y cómo no les importaba a nadie aparte de ellos mismos. Ni siquiera sé qué tipo de persona dice cosas así sobre su propia hija y hermano. Estoy segura de que ni siquiera les importaría si no fuera por el hecho de que realmente tendrían que explicar mi ausencia a sus invitados y no podrían simplemente hacer de cuenta que son una familia feliz sin mí. Son tan increíblemente egoístas que es literalmente exasperante. Mi pobre tío también tuvo que enfrentar las consecuencias de contarme la verdad y de descubrir que realmente éramos la oveja negra de nuestra familia. Y me alegra que lo fuéramos porque no creo que estaría contenta conmigo misma sabiendo que encajo con esta gente. Al menos Riley ha sido genial para hablar porque no menciona a mis padres en absoluto. Lo único que dijo es que extraña tenerme cerca pero que puedo tomarme todo el tiempo que necesite para volver con ella. Ella específicamente dijo, ella, y no, nosotros, porque sabía que no quería volver con nuestros padres. Nunca me hicieron sentir amada o algo cercano a eso incluso, y ahora lo podía ver muy claramente.
Mi tío me dijo que podía vivir con él todo el tiempo que quisiera e incluso se disculpó por hacerme sentir que no era bienvenida aquí al principio. Se enredó demasiado con sus propios sentimientos pero olvidó por completo que lo que estaba pasando en mi adolescencia era mucho más difícil. Y si fuera una buena persona, entonces pondría mi lucha por encima de la suya, lo cual es lo que planea hacer ahora. Me ha dicho que va a empezar a hablar con abogados porque no descartaría que mi mamá intentara algo gracioso incluso si eso va en detrimento de la reputación de su propio hermano. Así de bajo es el concepto que tienen las personas de mis padres. Y también, ha habido un montón de personas en los comentarios que me han dicho que estoy exagerando, pero me gustaría decirles que si pueden ponerse en mis zapatos aunque sea por un segundo y decirme honestamente que todavía estarían bien con sus padres después de descubrir la verdad, entonces creo que podría estar exagerando. Desafortunadamente, no pueden hacer eso, así que no creo que esté fuera de lugar reaccionar como lo estoy haciendo ahora mismo. Me han mentido toda mi vida y me han dejado de lado sin culpa alguna mía, así que cuando descubro la verdad, tengo todo el derecho a estar enojada por ello. Actualización 2. Mi tío ha hablado con un abogado y ha preparado los documentos para que él me adopte legalmente después de que mis padres renuncien a sus derechos sobre mí. Se lo dije a mis padres anoche, y no salió bien. Los llamé para informarles que esto es lo que quería, pero tuvieron un estallido ante la mera sugerencia y me llamaron ingrata por ser tan dramática a pesar de sus mejores esfuerzos. Mejores esfuerzos. Ni siquiera me habían visitado después de que me mudé, así que podrían dejarlo. Lo mencioné con ellos, y por supuesto, comenzaron las excusas. Querían que tuviera mi espacio, así que no me habían visitado, pero ahora que estaba exigiendo espacio de forma más permanente, tenían miedo de lo que dirían otras personas y de que se enteraran de cómo mi madre y mi padre eran distinguidos tramposos en su apogeo. Probablemente también sea su mayor y único logro. Creo, siempre y cuando no cuentes hacer dudar a tu hija hasta el punto de cuestionar si su enojo por años de engaño es válido o no, entonces ese sería otro concurso para ganar. No me importa si estoy siendo dura con ellos en este momento, después de las cosas que han dicho, se merecen totalmente esto y mucho más. Tienen suerte de que lo esté haciendo en una plataforma y desahogando todo de una manera que aún protege su privacidad en lugar de airear su ropa sucia en público. Podría elegir nombrarlos y avergonzarlos si quisiera, pero eso sería demasiado bajo para mí, por eso no lo estoy haciendo. No tendré miedo de hacerlo si intentan algo gracioso, sin embargo. Así que me he preparado para eso también. Riley no está exactamente feliz con mi decisión. Pero la respeta y la entiende, que es lo máximo que puedo esperar porque ella es aún más joven que yo. Y si no he sido capaz de hacer frente completamente a una situación, entonces sería realmente injusto esperar que ella lo haga mejor. No le guardo rencor por elegir vivir con mis padres porque no es una opción real si esa es su única opción. Ella me dijo que nunca más podrá verlos de la misma manera, pero sabe que tiene que hacer lo mejor de sus circunstancias y no puede simplemente irse como yo porque mi tío seguramente no puede asumir la responsabilidad de dos chicas adolescentes, y no estoy seguro de si eso será posible legalmente tampoco, ya que mis padres han sido decentes con ella, no tanto conmigo. Mi tío y yo le hemos dado a mis padres aproximadamente una semana para que piensen si quieren renunciar amigablemente a sus derechos parentales o si quieren llevar esto a los tribunales. Dejarme quedarme con mi tío voluntariamente es mucho mejor para ellos porque de esa manera no tienen que desperdiciar un montón de dinero en un abogado para luchar en un caso de custodia que están destinados a perder porque de todos modos no quiero quedarme con ellos ahora. Actualización 3. Oigan, han pasado una semana desde la última actualización, y me complace informarles que hace 2 días, mis padres finalmente terminaron sus derechos sobre mí. Solo seré menor de edad por 2 años más, pero estoy contenta de que esto haya sucedido porque absolutamente no quiero que tengan ningún control sobre mi vida en absoluto. Esto sucedió gracias a mis abuelos, pero desafortunadamente no de la manera que esperarían. No se levantaron repentinamente a mi favor, sino que vinieron hace un par de días para intentar convencerme de que debía estar agradecida con mis padres, que incluso se habían ocupado de mí durante tanto tiempo después de que la familia de mi papá se negara a recibirme. No hablaron con mi tío porque aparentemente lo habían excluido, pero se enfocaron en instruirme. Solo según ellos, debería estar agradecida de que mi mamá me adoptara y mi papá me criara a pesar de que mi padre biológico fuera otra persona. Pensaban que mis padres lo habían hecho por amabilidad, pero yo sabía que todo era basura. La única razón por la que lo habían hecho era porque necesitaban salvar las apariencias, y sabían que si no me hubieran acogido, mi padre se habría encargado de que todos supieran sobre su aventura mientras él estaba vivo, lo cual no hizo.
Sé todo esto porque mi tío me lo contó, ya que ahora no había sentido en mantener secretos de todos modos. Se lo conté a mis abuelos también, y eso provocó una gran pelea entre nosotros después de la cual se fueron y juraron que se asegurarían de que mi madre me echara como si no me hubiera ido por mi cuenta. Sus amenazas no me asustaron, y me aseguré de cerrarles la puerta en la cara una vez que salieron de la casa. Mi tío y yo estábamos bastante enojados después de esa discusión porque hubo una considerable cantidad de insultos y descalificaciones. Pero al menos, lo único bueno que salió de eso fue que mis abuelos obligaron a mis padres a renunciar a sus derechos parentales. Así que, hasta ahora, estoy en proceso de ser legalmente adoptado por mi tío, y estoy bien con eso. Lo único que tal vez extrañaré es vivir con Riley porque me envió un mensaje de texto y me dijo que le habían prohibido hablar conmigo o verme después de esto. Pero sabemos que aún vamos a mantenernos en contacto. Seguramente nos veremos en la escuela, y tal vez no podamos pasar tanto tiempo juntos, pero tendremos que hacer que funcione de alguna manera. Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora, pero estoy preparada para todo. Al menos ya no tendré padres que ni siquiera me aman para arrastrarme hacia abajo, y finalmente puedo ser yo misma sin sentir constantemente la necesidad de buscar validación de ellos. Siento como si se me hubiera quitado un peso enorme de encima y puedo respirar ahora después de mucho tiempo. Y juro que este sentimiento vale cada lágrima que he derramado por mis horribles padres.